Esdras y hemos leído el capítulo 1. Vamos a atender. Bien, gracias por recordarme que tengo que indicar si alguien tiene un teléfono celular y lo puede poner en silencio o en vibrador, lo agradeceríamos. Ya hemos tenido una oración, pero una oración nunca es suficiente. En este momento, si me acompañan, yo voy a orar para que no se me ocurran palabras que no sean lo que Dios quiere decirnos a nuestra vida. Señor Dios, Padre Celestial, gracias te damos porque nos tienes aquí. Y en este momento te quiero pedir que, Señor, controles mi boca, que sea solamente lo que haya de salir de ella, que sea de edificación para los que estamos aquí. Que no busquemos, Señor, las palabras dulces, sino busquemos las palabras con sentido y con propósito. Que nosotros podamos entender que tú tienes grandes planes para nuestras vidas y que nos ubiquemos en esos grandes planes que tú tienes para cada uno de nosotros. Te agradecemos, Señor, por esto y te lo solicitamos todo en el nombre y por el amor de Jesucristo. Amén. Esdras, capítulo 1, casi todo el tiempo vamos a estar ahí, pero nosotros cuando hemos leído Esdras y cuando nos ubicamos en lo que sucedió, nosotros pensamos en cuál es el mensaje que quiere darnos Dios a nuestras vidas. Necesitamos ubicarnos. Y uno puede poner un mensaje y puede poner otro y puede poner un tercero y puede poner un cuarto. Incluso yo mismo he puesto en este mensaje dos nombres distintos. Les voy a compartir uno que es con el que finalmente decidí quedarme. ¿Deseas tú ser parte de un avivamiento? Nos vamos a tener que meter en un problema porque no entendemos esa palabra, pero al final la vamos a ir comprendiendo, vamos a ir sabiendo qué es lo que Dios quiere. Nosotros tenemos que saber, Dios tiene, podríamos decir, el reloj del cuidado de Dios puede parecer para nuestras vidas, según vemos las circunstancias, puede parecer que va lento. Puede parecer que mi circunstancia no está siendo atendida por Dios, pero podemos decir la campanada del reloj del cuidado de Dios va a sonar en el momento justo. En el momento justo va a sonar esa campanada. Nosotros vemos aquí en esta porción de la palabra de Dios que hay secciones, que hay partes donde nosotros atendemos y es parte de la historia. El rey Ciro proclama la edificación del templo. El pueblo provee para el regreso y Ciro restaura los utensilios del templo y los entrega para que sean traídos. Bueno, esto es historia, decimos todos nosotros. Esto es historia. Aquí hay un mensaje para mí. En medio de la historia hay un mensaje para mí. Y nosotros decimos, siempre Dios tiene un mensaje en su palabra. Dios quiere que nosotros le conozcamos a Él como el Señor Todopoderoso, como el soberano, como el restaurador de vidas. Eso, ahí me detuve un instante, el restaurador de vidas, porque Dios tiene interés en restaurar mi vida y la tuya. Cada uno de nosotros tenemos ese deseo, ser restaurados por Dios, porque nadie más nos va a restaurar. Necesitamos que nuestros corazones sean llevados a adorar genuinamente a ese a quien mencionamos, a Dios. Y nosotros nos preguntamos, ¿tenemos todos el deseo
de conocer intensamente a Dios. Una cosa es decir que quiero conocerlo y otro es que realmente tengo el deseo de conocer a Dios. A que estamos aquí en este momento histórico, lo tienen que ver en qué momento histórico estamos. El exilio de Babilonia marca una etapa en la cual hubo advertencia tras advertencia tras advertencia dadas por los profetas de Dios. ¿Qué pasó con los profetas? ¿Qué pasó con el pueblo de Dios ante advertencia y advertencia y advertencia? No escucharon. Y eso en la historia suena muy bien, pero cuando lo aplico a mi vida y que yo estoy escuchando la voz de Dios y que no la estoy atendiendo, nosotros podríamos revisar el libro de Reyes, ambos, Crónicas, Jeremías, y podríamos ver todas esas advertencias. Pero ¿qué pasó con el pueblo? Le gustaba escuchar las cosas agradables, le gustaba escuchar las cosas que traían los falsos enseñadores, los falsos profetas que les enseñaban lo que querían oír. Cambiaron la palabra de Dios por su amor al pecado. Entonces ahí nosotros tenemos que ubicarnos, porque si esto no me sirve a mí, no va a ser útil. Dios no cambia. Dios los va a rescatar y los va a restaurar a ellos, pero nosotros también queremos estar incluidos ahí. Tengo yo el deseo de despertar, tengo yo el deseo de ser avivado, tengo yo el deseo de dejar ese adormilamiento espiritual, adormecimiento espiritual. Nuestra esperanza tiene que descansar en Cristo Jesús, en aquel que es suficiente, en aquel que todo lo llena, en aquel que es el único. Nosotros decimos y lo decimos continuamente, y es lo que vamos a ver durante este lapso. Dios es soberano, Dios es omnipotente y luz. Dios comienza siempre la obra espiritual. Es falso que la comencemos tú o yo, es Dios quien la comienza. Y Dios estará siempre con nosotros. Vamos a ver esa primera porción. La primera es la que oímos hace un instante. Dios es soberano, omnipotente y luz. Muy largo. Y están los primeros 4 versículos. Dios es soberano, omnipotente y luz. Dice el versículo 1, no completo, lo tengo la parte que me interesa. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Lo que vamos a ver es el cumplimiento de una profecía. Al ser el cumplimiento de una profecía nos damos cuenta de la soberanía de Dios. Dios hizo una promesa mucho tiempo atrás y Dios va a cumplirla. También nosotros decimos, Dios es omnipotente, Dios todo lo puede. Y vemos el versículo 1 mismo, dice, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Para Dios, para nuestro Dios, no hay nada que se le pueda resistir. Uno puede decir, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este Ciro? Ciro es un rey que ni siquiera creía en Dios, no creía en este Dios que nosotros creemos. Y Dios mueve a quien Él quiere. Dios hace con todos como Él decide. Y luego vemos como Dios es luz. Dios hace ver las cosas que suceden en nuestras vidas. Terminó Él diciendo, después del encuentro que tuvo con Dios, terminó Él diciendo, el Dios de los cielos, en el versículo 2, el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra. Él es el rey, Él es el que tiene el imperio de Persia, un gran imperio. Y no dice
yo lo conseguí, no, Él dice, Él es el que hizo que esto fuera mío. Entonces tenemos que estar atentos. Es importante señalar acerca de ese tiempo. En ese tiempo, ¿qué sucedió? Los judíos pasaron por un tiempo en el que parecía que Dios no les estaba hablando, que Dios no los tenía en cuenta, que Dios no atendía su situación. Eso parecía ser lo que estaba sucediendo en ellos. Un abandono. ¿Podría alguien pensar, Dios me abandonó? Dios no tiene cuidado de las circunstancias que estoy viviendo. Pero luego Dios apareció nuevamente y los regresó. Dios siempre tiene cuidado de nosotros, a pesar de las circunstancias en que estoy viviendo. Tú y yo podemos decirlo, estamos viviendo circunstancias difíciles. Y te digo algo, me tengo que ubicar. Yo siempre, ya saben por qué me va a jugar. Siempre está presente. Nunca nos abandona. Lo que yo sienta o lo que tú sientas son sentimientos, y los sentimientos son engañosos. Entonces tenemos que atender a esto. Vamos a Jeremías 29. Jeremías 29. Aquí está. ¿Cómo le diré a este joven? No le he inventado. Jeremías 29. Vamos a leer del 4 al 7. Es que todavía no te invento un nombre para que no se identifique en la grabación. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed el fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Entonces nos damos cuenta que ellos fueron transportados lejos de donde ellos normalmente estaban, pero a pesar de esas circunstancias difíciles del pueblo de Israel, les dice, procuren la paz de ese lugar. Dice, estén en paz, estén en quietud, estén tranquilos. Se van a sentir agobiados, se van a sentir preocupados, van a sentir que la situación es terrible, pero ustedes busquen la paz de ese lugar. Sepan, entendemos nosotros, Dios siempre está cuidándonos. Dios siempre cuida de sus hijos. Dios siempre cuida. Aquí cuidó de su pueblo, en este tiempo cuida de su iglesia. Entonces nos damos cuenta aquí, por eso que leyó el joven, que la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios dada en determinado tiempo se va a cumplir, y nosotros tenemos que hacer lo que nos toca hacer en este tiempo. El rey Ciro levantó su voz para confirmar la palabra de Dios. Eso fue lo que él hizo. Él está confirmando lo que Dios en Jeremías había dicho, y no solamente ahí, sino que nos vamos a dar cuenta. 36:22 del mismo Jeremías. Gamaliel, a ti ya tengo nombre. 36:22. Jeremías. ¿Sí? ¿Existe o no existe? Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes noveno, y había un... Perdón, yo me equivoqué. Estoy equivocado yo. Te dije 36:22, ¿verdad? Sí, estoy equivocado. Es segundo de Crónicas, sí es el 36:22.
pero estoy equivocado en lo que les estaba pidiendo. Bueno, como se te perdió segundo de Crónicas, no está en el Nuevo Testamento. Dice, mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo? Jehová despertó, Dios, ese Dios despertó el espíritu del rey Ciro para que pregonara la palabra de Dios. Lo hizo de palabra y lo hizo por escrito. Alguien que no creía en Dios, y lo hizo no solamente adentro de su palacio, sino, órale, van a ir y van a decirlo a todos los lugares. En todos los lugares van a decir, Dios, ese Dios, el único Dios verdadero, verdaderamente Él, lo reconozco de esta forma ahora. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todo lo que tengo. No soy yo, es Él. No es mi capacidad, no es mi talento. Él me ha dado todo lo que tengo. Y también dice ahí en el 23, me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. ¿Qué vemos en esto? Primero, reconoce que lo que ha obtenido se lo ha dado Dios. Y segundo, le da una indicación Dios. ¿Y qué hace él? Cuando Dios da una indicación, él obedece. Ya ahí nada más dije yo, qué increíble enseñanza para nosotros. Porque nosotros conocemos, por lo menos leyendo, que el pueblo de Israel era muy atento a la palabra de Dios. Leyeron y escucharon el mensaje de Dios, pero no le hicieron caso. Y cuidado, porque nosotros podríamos estar en una circunstancia aquí, nosotros tenemos que estar. Ellos fueron expuestos a burla, a terror, a espanto de parte de las naciones. Y aquí nosotros entendemos, no se trata de leer, no se trata de estudiar, no se trata de memorizar, todo ello es bueno, excelente para nuestras vidas, pero se trata más que nada de suplicarle a Dios. Suplicarle a Dios, no nos gusta eso, pero tenemos que suplicarle a Dios. Abre los ojos de mi corazón, abre mis ojos espirituales, que yo pueda entender tu palabra, que yo pueda aplicarla, que yo sea obediente a lo que tú dices. Un rey no judío realizó lo que Dios quiere. ¿Qué haremos nosotros? ¿Qué haremos nosotros, su iglesia, sus hijos? ¿Dejaremos que las cosas sigan pasando? Tenemos que, esto yo creo que estamos todos de acuerdo. Dios lleva a cabo su plan, Dios no falla. Podré fallar yo, podrás fallar tú, Dios no. Cuando nosotros estamos tranquilos, porque estamos oyendo las cosas agradables, las cosas que nos gustan, las cosas que no nos incomodan, cuidado, porque estamos perdiendo, lo dijo hace tiempo este joven que está aquí, estamos perdiendo de vista a Cristo, puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La única esperanza que nosotros tenemos en este tiempo es Dios. La única. ¿Con quién me voy? Con esta jovencita, de las más pequeñitas. Si la esperanza fueses tú, ¿qué esperanza tenemos los cristianos? Si la esperanza fuera el joven, ¿qué esperanza tenemos los cristianos? Lo dijo el pastor Rocha en alguna ocasión, algunos lo vieron. Si la esperanza de esta iglesia, ¿dónde están? Bueno, están dispersos. Fueran los diáconos,
¿Qué esperanza tiene esta iglesia? Peor todavía, si la esperanza de esta iglesia fuese el pastor, ¿qué esperanza tiene esta iglesia? Nuestra única esperanza es Dios. Nosotros tenemos que estar, y esto tiene que ver con nosotros. Esto es historia, pero esto tiene que ver con nosotros. El pueblo de Dios podía ser reemplazado. Nosotros decimos, Dios es soberano. El pueblo de Dios, si Él lo hubiese querido, lo reemplaza. Pero Él es fiel a sus promesas. Él cumple lo que ha prometido. Por un hombre es que ese pueblo está donde está. Y nosotros decimos, y nosotros estamos aquí, ¿por qué? Nosotros estamos aquí no por lo que nosotros hicimos, sino por lo que el Señor Jesucristo hizo. Y el Señor Jesucristo hizo mucho más de lo que nosotros pudiésemos aplicarnos, nosotros pudiésemos entender y comprender. Él dio su vida por nosotros, Él se entregó por nosotros. Dice por allá, y recordamos Juan 3:16, no tenemos que buscarlo, es el versículo más conocido de toda la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué más? Que ha dado a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él cree, hay un requisito, y el requisito es creer. Él sabe nuestra circunstancia, sabe que no le estamos buscando, pero aún así ofrece a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Él puede hacer lo que Él quiera, pero Él ha decidido amarnos. Él ha decidido amarnos. Hizo que Ciro lo reconociera como Dios. ¿Qué va a hacer contigo? Si Ciro lo reconoció como Dios, aquí está una parte donde tenemos que estar atentos. Nosotros no nos ubicamos, nos está hablando a nosotros. No está hablando de Ciro, sino está hablando de Benjamín, de Jorge, de Juan, de Pedro. No sé, está hablando de cada uno de nosotros. No está hablando de Ciro, está hablando por qué tú no reconoces a Dios, por qué solamente en el intelecto lo tienes, por qué no lo tienes en el corazón. Él llegó hasta declararlo públicamente. ¿Por qué no lo declaro yo públicamente? Tomó a Ciro y lo hizo parte de su obra, el regresar a su pueblo, a esa nación. Este era un pueblo rebelde, igual que yo, y posiblemente igual que algunos de nosotros que estamos aquí. A pesar de ser yo rebelde, Él desea que yo regrese cerca de Él. En la historia pasaron 4 generaciones, a lo mejor 5 generaciones de cautividad. 4 o 5 generaciones de cautividad. Algunos posiblemente se habían acomodado. 4 o 5 generaciones es padres, hijos, ¿qué sigue? Nietos y luego bisnietos, y los otros, quién sabe cómo se llamarán, ¿verdad? Son un montón. Vamos con los últimos, la 5ª generación. ¿Para qué me muevo? Aquí estoy bien, tengo trabajo, tengo carro, tengo casa, tengo celular. ¿Y cuánto me gasté en mi celular? Pero recordemos, este lugar donde estamos no es nuestra patria. Hace un instante se mencionaron las elecciones. ¿Fue la semana pasada? ¿Cuándo fueron? Sí me he bañado. Esta no es nuestra patria. Platicaba con el joven, puede ser que sucedan muchas tragedias, pero esta no es mi patria. Mi patria está allá. Y mientras suceda lo que suceda,
hay que hacer lo mismo. Hay que salir a compartir el mensaje de salvación para que las personas conozcan nuestra ciudadanía. 3:20 Filipenses. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también, ¿qué dijo? Esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y entonces nosotros, esta tierra no es nuestra tierra, nuestra ciudadanía propiamente está en los cielos. Yo puedo pensar 1000 cosas y tú también piensas 1000 cosas. Y decimos, si tengo salud, con eso estoy bien. Con eso me basta. Pero sucede que tienes buena salud y no tienes dinero. Y sucede que tienes buena salud, pero no tienes dinero, pero no te llevas bien con tu familia, que no te llevas bien con tu esposo. Suceden muchas cosas. Tenemos que recordar una cosa que es una enseñanza a partir de la palabra de Dios. Nuestras vidas le pertenecen al Señor. Nuestras vidas nosotros las tenemos prestadas. Ni siquiera sabemos qué día vamos a partir. Ni siquiera sabemos cuándo ha de ser. ¿Alguien me puede prestar? O se los digo de memoria. Tú sí traes uno, préstame un folleto. Hay una pregunta aquí que ni siquiera podríamos contestar. ¿Sabe usted a dónde irá su alma? Cuando usted muera, ¿usted sabe a dónde irá su alma? También preguntamos a veces, ¿sabe usted qué día se va a morir? ¿Sabe usted si mañana va a despertar? El único que sabe es Dios. Dios es luz en nuestras tinieblas. Dios es luz en nuestra oscuridad. El pueblo necesitaba la ayuda de Dios. Nosotros en este tiempo, cuando analizamos nuestras vidas, los jóvenes, como esta jovencita de aquí, todavía no llegan a eso, pero cuando vamos avanzando, empezamos a analizar nuestra vida y empezamos a pensar qué hemos hecho y qué ha hecho Dios por nosotros. Nosotros tenemos que entender, no todos le hacen caso a Dios. Hay algunos que le hacen caso a Dios, como ustedes, y algunos que no le hacemos caso a Dios, como un servidor. Espero que así sea y no deseo que sea a la inversa, pero todos deberíamos hacerle caso a Dios, todos deberíamos obedecer a Dios, todos deberíamos demostrarle que le amamos, tal y como Él nos amó, al grado de entregar a su Hijo. Y dice Dios, 29:11 de Jeremías, ese se lo saben de memoria, ni tienen que revisarlo, ni tienen que buscarlo, pero en Jeremías 29:11 para nosotros es una promesa espectacular. Dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Yo sé los pensamientos, y quien está hablando es Dios. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de paz, pensamientos de bien, para darles el fin que esperan. Todos tenemos una expectativa en nuestra vida y Dios dice, esa misma expectativa yo también quiero entregárselas, pero yo estoy esperando. ¿Qué estoy esperando? Versículo siguiente, 12, ese sí nos lo saben de memoria. Gamaliel.
Ah, no, ahí está atrás César, el 12, César. Ya sabes cómo, de pie y con voz fuerte, con voz potente. ¿Qué está esperando Dios? Y ahí está el 29:12 para que nosotros nos ubiquemos. Dilo, César. Está esperando que nosotros le hablemos. Está esperando que nosotros vengamos a Dios, que nosotros vayamos a Dios, que nosotros nos acerquemos a Dios. Eso es lo que está esperando. Está esperando que nosotros hablemos con Él, porque Él está dispuesto a oírnos. Todo eso dice el 12 que leyó César. Y entonces, si Dios está haciendo tantas cosas, ¿por qué yo no lo hago? Me buscaréis, dice el 13, me hallaréis, porque me buscaréis. Aquí es la parte difícil. De todo vuestro corazón. Necesitamos buscar a Dios de todo vuestro corazón. Y seré hallado. Y los haré volver de su esclavitud, de su cautividad. Nosotros no hemos sido esclavos de, así como ellos, de un imperio lejano, de Babilonia. Pero tenemos un problema más serio. Hemos sido esclavos del pecado. Y algunos todavía lo somos. Esclavos del pecado. Y Él quiere rescatarnos de eso. De todos los lugares donde yo los arrojé, dice el 14, los haré volver. Pero yo tengo que creerle a Dios y ese es mi problema. La misión que Dios nos ha encomendado, la misión que Dios le ha encomendado a la iglesia no es opcional. No es si quiero o tengo tiempo, no es al rato, no es después. Es o lo haces o lo haces. No tengo que esperar a que en mi vida pasen cosas buenas para hacer la voluntad de Dios. Yo tengo que hacer la voluntad de Dios siempre. ¿Por qué? Porque es una orden que está ahí. Ciro no dijo, bueno, ¿saben qué? Nos ha ido tan bien que vamos a obedecer a Dios. No dijo eso. Colaboren, ofrenden porque nos está yendo bien. Tampoco dijo eso. ¿Qué hizo Ciro y por qué lo hizo? Lo que dijo Ciro lo hemos leído. ¿Por qué lo hizo? Porque Dios es Dios y porque Dios lo ordenó. Y ahí se acaba. Nosotros tenemos que entender lo que vamos a recibir en el futuro, lo que ya estamos disfrutando y que vamos a recibir mucho más en el futuro. No es por mí, es por lo que Dios hizo, es por lo que Dios es. ¿Obedezco o desobedezco? Simple. Y por eso Dios nos dice, ¿ya viste? Delante de mí no hay autoridades, delante de mí no hay poder, delante de mí no hay obscuridad. Y te quiero mostrar más cosas, dice el 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos por cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Si es un solo versículo va a estar fácil. Nos damos cuenta y nos preguntamos, ¿quién comenzó la obra espiritual? Dentro de una semana, menos 6 días, vamos a estar aquí disfrutando de la reseña. ¿Tú te la sabes, Isaac? Perdón por decir tu nombre, pero no te he inventado un nombre. ¿Alguien se sabe la reseña también como quien la presenta? Bueno, la buena noticia
Es que alguien puede decir, sin apellidos voy a hablar, quien comenzó la obra aquí fue el hermano Rosendo, porque tuvo la visión de enviar a alguien a que estuviera aquí. Podrían decir algunos, y otros podrían mencionar a otra persona, y otros podrían mencionar a otra persona, pero finalmente la visión la da Dios. Dios es el que comienza siempre la obra espiritual. Todo comienza con el despertar de una persona. Dios despertando a una persona para que sea obediente, para que haga lo que tiene que hacer. Ante eso, perdón, siempre volteo a verlo a él, lo voy a voltear a ver, es que no sé, se me facilita estar volteándolo y hostigándolo y molestándolo, pero ahora lo voy a molestar a usted. Ante eso es notorio nuestra cobardía, perdón por decirlo abierta y llanamente. Somos unos cobardes. Bueno, si no se quieren incluir, adelante, yo soy un cobarde. Porque Dios nos está indicando, tienes que hacer esto. ¿Y por qué? Que lo haga Suriel, que lo haga la hermana Elena. ¿Y yo por qué? Que lo haga el hermano Trinidad. Él es bueno para eso. Los primeros en responder, a pesar de las circunstancias que pudieron haber visto, nosotros decimos, es que yo hago demasiadas cosas, tengo un enorme peso sobre mis espaldas, tengo que hacer esto y esto. Y luego le agrego la otra mano. Entonces yo no puedo. Y nosotros tenemos que recordar, si la obra estuviera en nuestras manos, ¿qué pasaría? El joven que tiene el mismo nombre que su papá, casi igual. ¿Qué pasaría si la obra estuviera en tus manos o en las mías? ¿Para qué se sientan tan adelante, verdad? Seguramente la obra fracasaría si estuviera en tus manos y en las mías, pero afortunadamente está en las manos de Dios. Dios está llevando su obra, su Espíritu Santo está moviendo a esta iglesia a hacer lo que Él quiere. Si nosotros nos dejamos usar, bendiciones de parte de Dios, protección, provisión, sustento de parte de Dios. Pero yo puedo elegir, no quiero participar, yo no quiero responder, yo con lo que tengo es suficiente, con lo que me da mi trabajo, con lo que me da mi negocio, con lo que me da mis ventas, con lo que me regalan, con eso tengo, no necesito más. Nos creemos autosuficientes, no queremos depender de Dios. Y nosotros nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Cómo sé que es Dios el que está despertando mi corazón? ¿Cómo sé que es Dios el que está despertando mi corazón? Voltea a ver tu familia. Voltea a ver tu familia. ¿Cómo está tu familia? Si estamos en la misma condición que cuando recibimos a Cristo, pues el esfuerzo es nuestro. Pero si estamos entendiendo que hay cambios que hacer, que hay dirección que seguir, entonces ya estamos viendo que Dios está actuando. Tenemos que apegarnos a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos lleva. Si no, vamos a estar viviendo sin rumbo y sin dirección. ¿Seguimos dormidos o deseamos que Dios nos despierte? ¿Seguimos en nuestra comodidad? Romanos 14:12. Romanos 14:12. Ese sí está en el Nuevo Testamento, no lo busquemos en el Antiguo.
14:12. ¿Lo tienen? ¿Quién lo tiene? De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Ay, caray. ¿Quién lo leyó? ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Qué tal el versículo? Está bueno. Cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Entonces necesitamos la ayuda de Dios. No podemos por nosotros mismos. Necesitamos ser sensibles a lo que Dios está haciendo, a lo que Dios quiere. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros buscamos que este joven sea perfecto. Nosotros buscamos que este joven de acá sea perfecto. Pero nosotros tenemos que entender que lo único que puede conseguir perfección en nuestras vidas es Dios. Lo único que puede conseguir perfección en mi vida, no en lo de ellos, primero soy yo. En mi vida es el Evangelio. Y si yo ni atiendo el Evangelio, ni aplico el Evangelio, ni obedezco al Evangelio, nos dijo leyendo el joven, ¿le tengo que dar cuentas a Dios? Le voy a tener que dar cuentas a Dios. Y no es amenaza, es una realidad. Es real, está escrito, no es de parte de uno. Nosotros tenemos que entender, mi espíritu ha estado dormido por mucho tiempo. Dice, y Dios quiere y puede despertarlo. Él es el que hace que nos movamos. Nosotros podemos estar dormidos para siempre. Podemos estar creyendo que estamos bien por la eternidad. No, por la eternidad no. Por toda nuestra vida. Podemos pensar que estamos bien. Pero realmente delante de Dios estamos haciendo las cosas correctas. No delante, ¿dónde está el joven? El joven de allá. No delante del joven que está allá. No, delante de Dios. El nivel no es este, ni los de en medio, ni el joven que leyó, ni los de acá. El nivel es Dios. Ese es nuestro nivel. Necesitamos ser genuinos adoradores, entendiendo lo que implica la adoración. A veces nos gusta usar el término para entender que cantamos muy bonito, pero esa no es adoración. ¿Verdaderos adoradores? ¿Qué más? Sígueme, explícame todo eso. Dios está buscando verdaderos adoradores, aquellos que realmente obedezcan lo que Dios quiere. No podemos ser lo que hemos sido hasta este momento. Hasta este momento hemos sido pasivos, inertes, sin hacer nada, solamente recibiendo y recibiendo y recibiendo. Pero es tiempo de que las cosas cambien. Necesitamos ubicarnos. Estamos hoy aquí, estamos leyendo parcialmente eso de despertar, eso del el poder de Dios, eso de la capacidad de Dios. Pero cuando yo oigo despertar, tengo que decir, tengo que amar más a Dios, tengo que estar más centrado, reconocer más a Dios en mis decisiones. Eso es lo que yo tengo que hacer. ¿Por qué Dios me trajo a escuchar estas cosas? Porque quiere hacer que cambie algo. Uno, que lo considere. Dos, que lo ame, que lo considere en mis decisiones, que le sirva a otros. Eso es lo que Dios quiere. Entonces Dios quiere despertarnos ahí. Dios quiere que ya dejemos el pasado, que dejemos solamente la parte intelectual donde nosotros decíamos Dios es omnipotente, Dios es luz, Dios es todopoderoso, pero que solo está aquí. Dios es soberano, también dijimos hace un instante, pero solamente aquí. Pero necesitamos pasar
a decir, Señor, si tú quieres hacer algo conmigo, aquí estoy. Si tú quieres que yo cambie, aquí estoy completamente. Vimos los versículos desde el 6 y hasta el 11. Voy a repetir porciones de ellos. No, sí, porciones. Una porción del 6 y una porción del 11. La porción del 6. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado. Todos los que estaban en sus alrededores. ¿Y estos qué? Porque viene algo sorprendente en el versículo 3. Lo voy a relacionar con el 3. Dice, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él. Dios está con nosotros. Y eso impacta al mundo. Pero nosotros tenemos que, de alguna forma, dar evidencia de que es por Dios por quien nosotros hacemos esto. No es porque dijeron hace un instante, porque tengas buenas actitudes, porque seas buena persona. Eso en todos lados vamos a encontrar buenas personas. En la esquina, en la Guadalajara, en la parada del camión, en todos lados hay buenas personas, pero hijos de Dios no en todos lados hay. ¿Y cómo colaboraron? Con cosas preciosas, además de lo ofrecido voluntariamente. Y en el 11, todos los utensilios de oro y de plata, 5,400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Colaboración. Hizo una pregunta tremenda y no estábamos preparados el maestro. ¿Cómo colaboramos? Algo así, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda de la pregunta? ¿Alguien que estaba en adultos? Suriel, tú siempre te acuerdas de todo. ¿Cómo trabajamos en la iglesia? Yo hice un comentario, ahí está Ale, a ella se lo hice, yo lo voy a decir, me voy a quemar yo solo, para que vean lo que yo comento. Yo dije, ¿quién dijo que trabajamos? Se malentiende, ¿verdad? El que trabaja es Dios. Nosotros colaboramos con Él. Él es el que trabaja. Él es el que hace las cosas. Él despierta tu espíritu y el mío para que nosotros hagamos, para que no te quedes en tu casa, para que vengas acá, para que apoyes, para que colabores. Por eso nosotros tenemos que estar colaborando y pidiéndole a Dios, examíname, examíname, examíname. Yo quiero estar atento y pasar de la atención a la obediencia, porque la atención es muy fácil. Tenemos que colaborar. Suceden dos cosas en estos versículos 6 a 11. Las notaron, creo. Los persas ayudaron. Dije que ya no le iba a poner atención. Los persas ayudaron, pero los persas tenían otros dioses. ¿Por qué se ponen a ayudarle a los judíos? A través de la historia vemos las muchas ocasiones en que el pueblo judío ha sido perseguido y perseguido y perseguido y perseguido. ¿Y por qué los enemigos? Digo, lo más reciente, históricamente, lo más reciente es como si los árabes ahorita se pudieran ayudarle al pueblo de Israel. Eso es lo más reciente. Hay otro anterior, ¿verdad? Pero lo más reciente sería eso. Sería ilógico que el Líbano, Siria, ¿quién más? Palestina, Yemen, Arabia Saudita, todos esos que están ahí alrededor. ¿Qué necesitas? Se llama Benjamín, perdón, el primer ministro. ¿Qué necesitas, Benjamín? Así hablándole por celular. Compadre, ¿qué necesitas? ¿Sí? Sería, dices tú. Bueno, aquí
Los persas fueron movidos por Dios. Pero primero se movió a uno, se despertó a uno. ¿Serás tú a quien Dios va a despertar? ¿O te vas a quedar? Te vas a quedar sentado. Quisiera compartir esta porción. ¿Es suficiente la palabra escrita? ¿Es suficiente esto que tenemos? ¿O necesitamos otra cosa? Necesitamos más. Necesitamos encantadores, necesitamos gente espectacular, necesitamos luces, necesitamos humo, necesitamos señales y prodigios en nuestro tiempo. La verdad es que hoy Dios quiere que nos centremos en lo que dice su palabra, que no nos centremos en lo que dice tal o cual persona. Quiere Dios que confíes solo en lo que dice aquí. Pero esto que dice aquí es muy intenso. No es como nosotros hemos pensado. Nosotros lo hemos limitado probablemente a una caja de zapatos. Hemos tratado de limitar lo que Dios dice a lo más mínimo posible. Y Dios dice, mira, ¿sabes qué? Ya despiértate. Has estado cómodo por 30 años. Ya despiértate. 32 el sábado, ¿verdad? Ya basta. Ya es tiempo. No está bien lo que hemos hecho hasta este momento. Necesitamos ser obedientes a Dios. ¿Qué te mereces tú? ¿Qué me merezco yo? Si nosotros atendemos a lo que hemos compartido, yo me merezco la muerte. ¿Por qué? Porque entre Dios y yo hay una separación, que es mi pecado. Y esa separación, si yo no me arrepiento, va a ser por la eternidad. Jesucristo vino para hacer algo. Yo lo que merecía era morir. ¿Por qué? Por mi pecado. ¿Por qué más? Porque disfruto las cosas sin sentido. Porque no pongo en primer lugar a Dios. Me pongo en primer lugar yo. Pero nos damos cuenta a través del Evangelio y a través de la historia que el Señor Jesucristo vino y Él dijo, yo pago por lo que tú no te mereces. Tú no te mereces nada, pero yo voy a pagar para que tú recibas algo. Él hizo un nuevo pacto en el cual nosotros nos encontramos. Y dijo, y aparte nos hizo una promesa, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Surge una pregunta aquí. ¿Tú ya te reconciliaste con Dios? No estoy preguntando si estás bautizado, si eres miembro de esta iglesia o de otra iglesia. La pregunta es completamente diferente. Yo sé que eres miembro de esta iglesia, pero ¿ya te reconciliaste con Dios? Porque son cosas diferentes. ¿Estás 100% seguro de que eres salvo de la condenación por el pecado? 100% seguro de que eres salvo por la condenación por el pecado. Hoy es el día que Dios tenía preparado. Dijimos al principio, hay un reloj y nosotros pensamos que va retrasado. Pero llega un momento justo. ¿Será este el momento justo? Has estado en la iglesia por, exagerando, por cientos de años. Pero has estado haciendo las cosas a tu modo, a tu forma, como te enseñaron, como te dijeron que se hacía. Pero delante de Dios necesitas y necesito reconocer mis fallas, mis pecados, mi maldad y depositarlas en la cruz. ¿Cuál es tu situación?
¿Cuál es mi situación? Necesitas creer en Cristo Jesús. Les invito a que tengamos un tiempo de oración. Señor Dios Padre Celestial, gracias por recordarnos todo lo que eres. Gracias por decirnos de tus cualidades. Gracias por darnos oportunidades, Señor. Nos has dicho lo que eres, pero Señor, desatendemos nosotros a lo que eres. Pensamos que lo sabemos, pero nos sorprende lo necios que somos. Me sorprende lo necio que soy. Me sorprende que no obedezca. Han pasado cerca de 39 años desde aquel momento y todavía sigo desobedeciendo a tu palabra. No es posible que haya pasado tanto tiempo y yo no entienda que necesito ser 100% obediente. Señor, gracias porque no quieres hablar a mi intelecto, sino que quieres hablar a todo mi ser, que quieres que yo entienda que te necesito, que necesito, Señor, despojarme de mis hábitos cristianos y entrar en un verdadero despertar, como el que entró Ciro, el hombre de esta historia. Ahí necesito estar, totalmente reconociendo lo que tú eres, lo que le habías dado, y yo también tengo que reconocer lo mismo, lo que tú eres, lo que me has dado y lo que me pides que yo haga. No es posible que yo piense que estoy bien si no te he obedecido en todos los días desde que nos encontramos por primera vez, Señor. He hecho como que obedecía, pero realmente no estaba obedeciendo. Estaba haciendo las cosas a mi manera. Gracias por mencionarme esto el día de hoy. Y antes de hacer una pregunta, quisiera decirles a quienes son miembros de esta iglesia por muchos años, pero no se han reconciliado con Dios, a nuestros invitados que están aquí, a todos, ¿realmente ya te reconciliaste con Cristo? Ya sé que eres parte de la iglesia desde hace 40 años, pero ¿ya te reconciliaste con Cristo? ¿Ya le pediste perdón por tus pecados? Sí, yo sé que tú no lo has hecho. Por eso es contigo, es para ti la pregunta. ¿Estarías dispuesto a hacer lo que Dios pide? Dios pide básicamente, para reconciliarnos con Él, 3 cosas. La primera, que nosotros reconozcamos: soy pecador. Y podemos pasar la película de nuestra vida y ver todas las cosas que hemos hecho mal. Y no solo esto, tengo que arrepentirme de mi pecado, entregarle mi voluntad a Dios y decirle: realmente me arrepiento de todo lo malo que hice, y en este momento quisiera que me ayudaras a no seguir por ese camino. Y me dirijo a ti porque la tercera parte es porque confío en ti, confío en que tú eres Dios y que tú viniste a esta tierra en la forma de Jesucristo para perdonar por mis pecados. Te invito a que entres en mi corazón.
Posiblemente hiciste esta oración. Te quisiera preguntar, ¿podrías levantar tu mano? Estamos todos con nuestros ojos cerrados, absolutamente todos. Ni siquiera yo tengo los ojos abiertos, pero podrías levantar tu mano para decirle a Dios: es cierto, yo necesito a Cristo. Necesito reconciliarme con Él, porque nunca en mis 40 años en la iglesia, nunca lo había hecho. Nunca en toda mi vida había pensado en eso. Levanta tu mano y díselo a Dios. Gracias, Señor, porque has hablado a nuestros corazones. Y Señor, el resto, los que han dicho que te tienen en tu corazón, ¿por qué no hemos sido obedientes? ¿Por qué seguimos pasivos? ¿Por qué seguimos quietos si tú estás hablándonos a que te obedezcamos? Tú tienes muchas tareas para nosotros. Primero, compartir el Evangelio. Después, edificar a aquellos que vengan. Pero se tiene que hacer todo por todos. Nosotros necesitamos estar atentos a ellos y decir: aquí estoy y yo quiero obedecerte. Si la mayoría tenemos a Cristo en el corazón, estamos reconciliados, ¿por qué la mayoría no obedecemos? ¿Desearías decirle al Señor en este momento: ya quiero obedecer yo, ya quiero dejar este tiempo de reposo, este tiempo de inactividad, de pasividad? Yo sé que eres el único que lo vas a decir, pero no temas a eso. Yo también lo dije en días recientes. Necesito pasar de mis pensamientos a los tuyos. Quisiera pedirte que levantes tu mano y que le digas eso al Señor Dios en este momento. Amén, 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 amén. Gracias, Dios, porque tú eres bueno y nos das oportunidades. Te pedimos, Señor, que nos cuides y que nos ayudes en el resto de este programa. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.